Para mí es un gusto estar de nuevo con ustedes en una nueva emisión de Fundación TV, compartiendo las actividades más destacadas de la gran labor social que viene liderando la doctora María Luisa Piraquive en diferentes países. Hoy les queremos contar que la Fundación Internacional María Luisa de Moreno inició la construcción de las nuevas instalaciones de la institución educativa Tierra Negra, sede Mirabuenos, en el municipio de Chipatá, Santander, de donde es oriunda nuestra presidenta y fundadora, la doctora María Luisa Piraquive, la cual va a beneficiar a los niños de esta región. Veamos. En la institución educativa Tierra Negra, sede Mirabuenos, ubicada en Chipatá, departamento de Santander, la Fundación Internacional María Luisa de Moreno inició el proyecto para la construcción de sus nuevas instalaciones con el fin de brindar las condiciones para una educación digna y de calidad a sus estudiantes. Esta sede atiende más o menos a 6 veredas que pertenecen tanto al municipio de Chipatá como al municipio de Vélez. El promedio desde donde queda la vereda más lejana, como es la vereda Tillo Bajo, estamos hablando de que un niño desde allá que viene hasta nuestra institución se gasta 2 horas y media en un trayecto. ¿Qué significa? Que invierte de su tiempo diario 5 horas mínimo desplazándose entre su casa y la escuela. Esto sumado a que no se cuenta con una infraestructura apropiada. Después de las 11 de la mañana, los salones que existen, que tienen una infraestructura muy antigua, en material prefabricado, con techos en Eternit antiguo, se calientan y la temperatura hace que sea imposible aprender. A la escuela le faltan, por primera medida, pues unas aulas, porque no hay las aulas para los niños hacer el 10º y el 11. Un polideportivo, que en la escuela no hay polideportivo, les toca desplazarse al polideportivo de la comunidad. Pues acá la problemática en la escuela pues son la falta de salones y la falta de docentes para que ellos puedan terminar acá. Entonces me gustaría que mi hijo, que está en tercero, él pueda terminar su 10º y 11 acá. Es así como, en compañía de la Alcaldía Municipal de Chipatá, la Fundación hizo la socialización del proyecto, invitando a la comunidad, padres de familia y docentes a participar de forma activa en su ejecución. Ahora, con este proyecto, los niños no solamente podrán culminar su bachillerato, sino contarán con espacios recreativos, contarán con espacios lúdicos, zonas de cultivos. También tendrán un mejor confort, un confort climático dentro de sus instalaciones, una mejora en la iluminación de las aulas. Actualmente son muy oscuras, tienen problemas de humedad, entonces todas estas condiciones ayudarán a mejorar la calidad académica de los niños de Mirabuenos. Estamos orgullosísimos y agradecidos con la doctora María Luisa y la Fundación por habernos traído este regalo tan maravilloso para nuestros hijos, que sabemos que les va a servir de mucha ayuda, y que sé que acá van a ingresar todos los que tenían que trasladarse en otro lado, van a llegar acá a estudiar a este colegio. Les agradezco porque esto ya no es una escuelita, sino es un colegio que nos va a servir y que nos va a traer muchísimo desarrollo, no solamente pues a los del perímetro urbano, sino a la comunidad de esta zona. Este colegio les va a cambiar la vida a todos, a mi hijo y a todos los niños que vienen a estudiar acá. Yo sé que les va a cambiar muchísimo porque es algo que es anhelado por ellos. Yo me siento feliz porque vamos a hacer un colegio y el colegio va a tener baños. Ya lo estamos esperando, de verdad. En varias ciudades del país azteca se llevó a cabo la celebración del Día Internacional de la Discapacidad. Los dejamos con Jacer Ramírez, quien se encuentra en Ciudad de México. Amigos de Fundación TV, los saludamos desde el Papalote, Museo del Niño, donde estamos desarrollando la jornada de apoyo el Día de la Discapacidad. Veamos la nota. En Ciudad de México, la doctora María Luisa Piraquive promueve espacios de inclusión social para las personas con discapacidad a través de una emotiva jornada de apoyo a la cual asistieron cerca de 600 personas. La jornada inició con la presentación de grupos artísticos conformados por personas con discapacidad, entre ellos el grupo de danza deportiva Dance Down, el cual presentó bailes de diversos ritmos latinos, y el grupo Aranza, el cual interpretó canciones en lengua de señas mexicana. Quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza. Igualmente,
Los participantes del evento disfrutaron de actos culturales, tales como un show de malabarismo, aprendieron valores al ritmo del show de Ormí, participaron de juegos y recibieron regalos. Complementando la jornada, los asistentes tuvieron la oportunidad de visitar Papalote Museo del Niño por primera vez en su vida, donde aprendieron jugando al recorrer sus 6 salas interactivas, además de vivir la experiencia de asistir a una función en la megapantalla y el Cine Dome. Cabe notar que esta jornada de inclusión, amor y alegría se extendió a varias ciudades del país azteca. Estas jornadas de inclusión social se llevaron a cabo no solamente en la capital del país, sino también llegamos a las ciudades de Jalapa, Veracruz, Cancún, Quintana Roo y la ciudad de Querétaro. Nos sentimos muy contentos porque de esta manera logramos beneficiar a más de 1.100 niños, llevándoles amor, alegría y valores durante este Día de la Discapacidad. Me gustó la obra de Pinocho, los regalos y las 1.001 sorpresas que aparecieron en este bello día. Muy grato tener la oportunidad de ver no solo a los niños, sino también a sus papás, pasar un rato muy agradable, completamente diferente a todo lo que hacen día con día, y pues muchísimas gracias por esta labor tan bonita que hace la Fundación. Y es así como a través de baile, risas y alegría despedimos esta gran jornada. Reportó para ustedes Hazel Ramírez. Ahora los invitamos a Chile, donde la Fundación realizó los talleres del Fondo Concursable adjudicado por la Municipalidad de Santiago, denominado Descubriendo la Cultura y el Patrimonio Chileno, en beneficio de los migrantes. Laura Forero nos tiene toda la información. Hola Fundación TV, nos encontramos en el Centro Comunitario Calor Ursúa, donde realizaremos el cierre de los talleres para migrantes asignado por la Municipalidad de Santiago. Acompáñenos a ver esta linda jornada. Más de 60 migrantes se vincularon a la celebración del mes de la chilenidad con los talleres del Fondo Concursable adjudicado por la Municipalidad de Santiago, denominado Descubriendo la Cultura y el Patrimonio Chileno, dictados por la Fundación Internacional María Luisa de Moreno. Se beneficiaron 60 migrantes a través de talleres que fomentaron el respeto y la sana convivencia. Los participantes aprendieron sobre historia de Chile, su baile típico, visitaron museos y lugares de interés y disfrutaron de una feria gastronómica como cierre. Toda esta labor ha sido liderada por la doctora María Luisa Piraquive, quien se preocupa por las necesidades de los más vulnerables. Gracias a estos talleres, los migrantes participantes tuvieron la oportunidad de conocer más de cerca la gran riqueza cultural y patrimonial con la que cuenta este país, en especial su capital, Santiago, permitiendo que ellos puedan interiorizarse más en ella y sentirse ahora parte de esta cultura. Quiero agradecer a la Fundación y en especial a la doctora María Luisa por esta gran oportunidad que nos ha dado de permitirnos de conocer de la cultura chilena, y esto es un aspecto de inclusión para nosotros, que aunque llevemos muchos años en este país, nos ha permitido conocer el aspecto histórico, la flora, la fauna, la gastronomía, el folclore de este país. En realidad, yo quiero darles las gracias. Esta iniciativa me ha parecido muy hermosa, me ha parecido muy bonita esta experiencia que hemos tenido, principalmente las personas extranjeras, de conocer mucha cultura, mucha gastronomía. Hemos aprendido mucho de dialectos de aquí, muchas cosas que realmente desconocía. Les contamos que en 4 ciudades de España se llevaron a cabo jornadas de inclusión social para la persona mayor, resaltando la importancia que tienen para la sociedad. Los dejamos con Alejandra Ospina. ¿Qué tal amigos de Fundación TV? Para nosotros es un gran gusto saludarlos desde aquí de Madrid, y exactamente estamos desde el espacio Mujer Madrid, donde la Fundación Internacional María Luisa de Moreno está realizando un día para el adulto mayor. Los invitamos a ver la siguiente nota. No solo su conocimiento y experiencia nos inspiran respeto y admiración, también su mirada llena de ternura nos hace comprender que todavía hay mucha vida por delante. Porque los adultos mayores merecen que sus días estén llenos de alegría y diversión, la Fundación Internacional María Luisa de Moreno en España realizó la jornada Un Día para la Persona Mayor. En esta jornada, los asistentes disfrutaron de la interpretación de canciones de los años 60 y 70 y la presentación de un espectáculo de flamenco.
tienen una gentileza, unas consideraciones, un cariño y un respeto a nosotros los mayores, que yo me siento persona. También aprendieron hábitos de vida saludable mediante una charla de bienestar. Y por supuesto, el show de Ormi hizo recordar el folclore colombiano. ¡Qué alegría! Porque la música es un sentimiento y bueno, pues vibra el alma y muy alegre, muy feliz. Muy feliz, muy contenta, muy agradecida. La doctora María Luisa dice que hay que ayudar y que hay que nunca sentirnos que somos mayores, sino siempre rejuvenecer antes cada día más con nuestra forma de ser y de actuar. En esta ocasión fueron otorgados kits de aseo y prendas de invierno a los asistentes. Igualmente, en Valencia, 100 adultos mayores pasaron una tarde llena de diversión y regalos en una jornada que contó con el apoyo de entidades como el Ayuntamiento de Alfafar. Estupendo que se hagan jornadas de este tipo, sobre todo pues para ayudar a la gente mayor, hacer la dinamización que hacéis actividades, contáis con ellos. En Barcelona se realizaron 2 jornadas en el Centro Cívico Bon Pastor, las cuales beneficiaron a 225 personas mayores. Estuvieron realmente felices, todo gracias al esfuerzo y la gestión que la doctora María Luisa ha querido traer a España. Y de esta manera damos por concluida esta jornada de un día para la persona mayor. Muchas gracias a ustedes por seguirnos, como siempre. Hemos llegado al final de nuestra emisión. Los invitamos a ser parte de esta gran labor social haciendo sus donaciones a través de nuestra página web www.fundacionmarialuisa.org. No olviden seguirnos a través de las redes sociales que aparecen en pantalla, porque ayudar es nuestro trabajo.